la carta a los Hebreos, la supremacía de Cristo como único y suficiente mediador de un mejor pacto basado en mejores promesas. Ese es el resumen. Ya está, ya lo tenemos, apaga y vámonos, hemos terminado el estudio. No, por supuesto que no, pero vamos a ver muchísimos más detalles, pero este es el corazón, el centro, el resumen de todo el mensaje y de todo el contenido de la carta a los Hebreos. Así que vamos a estar viendo muchos detalles, pero cada versículo, cada pasaje que veamos y que vayamos a estudiar, necesitamos estudiarlo, verlo, interpretarlo a la luz de esta afirmación que acabo de lanzar y en la que ya estaba casi amenazando de que, bueno, hemos terminado y nos podemos ir. La supremacía de Cristo como único y suficiente mediador para un mejor pacto basado en mejores promesas. Así que vamos a ver la importancia que tiene la carta de los Hebreos. Ahora sabemos que Dios ha escrito, ha usado hombres, los ha inspirado por medio del Espíritu Santo para escribir a diferentes partes. Sabemos que la Biblia se compone de 66 libros, 39 del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo, y cómo Dios ha usado a hombres y por medio de esa inspiración a través del Espíritu Santo los ha capacitado y habilitado para transmitir de manera fiel, fiable, confiable a la revelación de Dios. Y en cada uno de estos libros, cartas, epístolas, por supuesto que nos revelan una misma verdad, pero se va complementando y vamos teniendo más revelación, y todo en su conjunto nos hace una revelación plena, a la cual nada le falta y nada le sobra. Nos dice en el Salmo 19 que la palabra de Dios es perfecta y que no le sobra nada y que no le falta nada, y es la única que tiene el poder para convertir y transformar el alma y la vida de cualquier ser humano. Ahora, si seguimos viendo, ¿por qué es importante que en la Escritura, en el canon, en la Biblia, en estos 66 libros encontremos la carta a los Hebreos? ¿Por qué sin la carta de los Hebreos la Escritura o la revelación de Dios se hubiera quedado coja? De alguna manera se hubiera quedado incompleta. ¿Por qué Dios dijo, no, tengo que inspirar a un hombre, luego hablaremos del autor, para transmitir esta verdad, para que todo el consejo de Dios, la fe que una vez ha sido dada, el contenido de lo que creemos? Cuando dice la fe que fue dada una vez a los santos, se refiere al contenido de nuestras creencias, al contenido de lo que creemos, a aquello que se convierte en esa norma, en esa medida de nuestra fe y de nuestra conducta, de lo que creemos y de lo que hacemos. Vamos a hacer un pequeño resumen de los énfasis que encontramos en otras cartas y en otras epístolas, principalmente del Nuevo Testamento, para que veamos la importancia que tiene la carta a los Hebreos, para que entendamos el lugar que tiene en este gran rompecabezas compuesto por estos 66 libros. Sabemos que los 4 evangelios nos hablan de la vida de Jesús, de su nacimiento, su vida, su muerte, su resurrección y su ascensión desde 4 ángulos u ópticas diferentes. Y luego vemos, por ejemplo, la carta a los Gálatas y a los Romanos, y ahí se desarrolla perfectamente el Evangelio, el plan de Dios para salvación, esos grandes temas de la gracia, de la fe, de la justificación, del arrepentimiento. En Corintios, por ejemplo, podríamos ver cómo se hablan los temas del ministerio cristiano, de cómo el creyente debe conducirse, de cómo tener una iglesia sana, ordenada, equilibrada. Eso lo tenemos, como decía, en Corintios. Luego en Pedro se nos habla de cómo debemos huir de esta mundanalidad que encontramos en esta época presente, de cómo persistir y perseverar en medio de la persecución y en medio de la tribulación. En Colosenses obviamente se nos va a hablar acerca de una cristología súper elevada, de las glorias y de las excelencias de Cristo, en contraposición de estas enseñanzas
gnósticas o pregnósticas de esta sabiduría de los filósofos, en este caso de la cultura y de la sociedad griega. Por ejemplo, cuando leemos Santiago, nos habla de tener una vida consecuente conforme a nuestra fe. La fe sin obras está muerta, por lo tanto necesitamos expresarla a través de nuestros actos. Y Juan nos hablará obviamente acerca del amor y del amor de Dios, ese amor ágape que recibimos y que nosotros debemos también manifestar primeramente en respuesta hacia nuestro Dios y en segundo lugar en nuestras relaciones y en nuestro trato que tenemos con las personas que nos rodean. Y en medio de todo esto encontramos la epístola y la carta a los Hebreos, que nos va a ofrecer algo singular, algo que no ha aparecido en el resto. Y nos va a hablar de Cristo como ese sumo sacerdote. Tened en cuenta que Jesús es Rey, es Señor, por otro lado es el Salvador, el Mesías, pero también es el sumo sacerdote, es el mediador entre Dios y los hombres. Y tanto en los evangelios como en las otras cartas del Nuevo Testamento, vemos que Cristo está muy bien definido y descrito como el Señor, el Rey, y por otro lado como el Salvador, el Mesías. Pero Cristo como el sumo sacerdote, lo vamos a ver más adelante, no aparece en ninguna otra parte. Entonces, en la única carta que encontramos a Jesús definido y descrito como ese sacerdote y ese mediador entre Dios y los hombres, es aquí, es en la carta a los Hebreos. Por eso es muy importante que la tengamos para que la revelación de Dios no se quedara coja. Y de esta manera, con la carta de los Hebreos, tenemos ese triple ministerio de Jesús como Rey, como Salvador y ahora como sumo sacerdote. Por eso decíamos al principio, Cristo, o mejor dicho, la supremacía de Cristo como único y suficiente mediador de un mejor pacto, de ese mejor pacto y esa mejor restauración, reconciliación y comunión entre Dios y los hombres basado en mejores promesas. Y todo esto lo iremos también desarrollando. Ahora, el siguiente punto ya hemos visto, el primer punto era la importancia que tiene la carta a los Hebreos, por qué tenemos esta carta dentro del canon y dentro de estos 66 libros que conforman la Escritura. El segundo punto, vamos a hablar un poquito acerca del autor. Ahora, el autor es desconocido. Si alguno tiene una Reina Valera antigua, a lo mejor en el título pone la carta escrita de San Pablo a los Hebreos. Pero en los manuscritos más antiguos, y esto no es hasta el siglo V, veremos con Jerónimo por un lado, 420, y luego San Agustín, 430, que empiezan a popularizar o empiezan a difundir esta idea de que fue Pablo el autor. Así que es un autor desconocido, no se sabe. Los primeros 4 siglos o 300 y casi 400 primeros años de la Iglesia, pues nunca se adjudicó la carta a los Hebreos como perteneciente a Pablo, con esa autoría paulina, y vamos a ver cuáles son las posibles alternativas o posibles sugerencias que se han ofrecido a lo largo del tiempo. Pablo, salvo, como hemos dicho, en el siglo V, por parte de Jerónimo, el autor de la Vulgata, y luego San Agustín, este gran pensador y teólogo y filósofo cristiano, no aparece obviamente Pablo en todas sus cartas. Él diría, bueno, pues yo, Pablo, os escribo a vosotros, a la iglesia que está en Roma, o a la iglesia, o a los Gálatas, o a quien fuera, pero él mismo se identificaba. Aquí hay una ausencia de esa identificación, pero no solamente eso, sino es que también su estilo es totalmente diferente. Cuando Pablo habla parece que es un torrente, es una cascada que baja desde los montes y no hay un cauce, no hay un hilo de pensamiento. Vemos que por así decir, es no improvisado, porque Pablo sabía los temas que quería abordar, pero su pensamiento está lleno por ejemplo, de
de pensamientos nuevos que vienen, que irrumpen, que hace como paréntesis, explica una cosa, luego vuelve otra vez al tema. Filipenses 2, cuando está hablando, es un claro ejemplo, cuando está hablando a los filipenses de que tengan un mismo sentir, el sentir que hubo en Cristo Jesús, y allí, para ilustrar el sentir que debe haber en nosotros, habla acerca de la kenosis, y lo que era una ilustración se ha comido al mensaje principal de Filipenses 2, porque nos habla acerca de esa kenosis, de cómo Él se despojó a sí mismo y se hizo hombre y tomó forma de siervo y vino a este mundo. Entonces, y luego sí, después de esa ilustración de esa kenosis y se despojó a sí mismo, vuelve al tema de ese mismo sentir. Sin embargo, el estilo de la carta de los Hebreos vemos que es como un cauce, no es un torrente que no tiene un cauce y va dando saltos y un poco improvisando según va escribiendo, sino vemos que es como un cauce, está bien pensado. Pablo se ve que cuando él escribía, se ponía a escribir sobre el tema que quería abordar, pero iba pensando ocurrencias, ilustraciones. Aquí se ve que el autor antes de escribir ya sabía lo que quería escribir. Así que por esa evidencia también interna, ese estilo, ese vocabulario, a la hora de escribir no pertenecen a Pablo, aunque haya usado un escriba, aunque haya usado un amanuense. El vocabulario, las ideas que aborda y la forma en la que las aborda, tanto en el fondo como la forma, el contenido y la expresión, en ese vocabulario y ese estilo no concuerdan para nada con Pablo. Así que, como decía, vamos a ver cuáles son esas evidencias internas, esas sugerencias en cuanto a quiénes pueden ser los posibles autores. Puesto que Pablo, por lo que hemos dicho, no puede ser, Pablo nunca abordará el tema de Cristo como sumo sacerdote. En los Hebreos no aparecen esos temas tan importantes para Pablo, como ni siquiera el tema de la circuncisión. Así que, a lo largo de la historia se han propuesto algunas alternativas. La primera, ¿de acuerdo?, es que sería Bernabé. ¿Por qué Bernabé puede ser un posible autor de la carta a los Hebreos? Bueno, una porque obviamente era judío, conocedor bien de las Escrituras, del Antiguo Testamento, muy cercano obviamente al apóstol Pablo, a los apóstoles, conocedor también de la iglesia en Jerusalén, y también, si recordamos, él era levita. Así que sería conocedor de todo lo que era el ministerio y el sacerdocio levítico, gran conocedor y un gran experto. Así que es probable que Bernabé haya sido el autor de la carta a los Hebreos, por esas razones. Otra que pudo haber sido Lucas, el compañero de Pablo, también conocedor, historiador de la iglesia en Jerusalén, de otros apóstoles, y podría ser alguien. Lo que ocurre es que, como tenemos el Evangelio de Lucas y también tenemos Hechos de los Apóstoles, tampoco coincide en la manera, en el género, en el vocabulario, en el género y en el estilo literario, tampoco coincide. Y la otra posibilidad es que puede ser que haya sido Apolos. Apolos en Hechos 18 se describe como un hombre sabio, conocedor de las Escrituras, poderoso en las Escrituras, versado, y que también fue discipulado por Priscila y Aquila, también relacionado con el apóstol Pablo, con las iglesias. Entonces, y con un trasfondo también judío, podría haber sido, por ejemplo, Lutero defendió que Apolos podría haber sido el autor de la carta a los Hebreos. Lucas, en este caso, fue Orígenes, ya en el siglo IV, el que diría Orígenes diría que Lucas fue el que escribió la carta a los Hebreos. Y también en cuanto a Bernabé, bueno, pues tenemos ya en el siglo III, para el año 240, entre otros, tendríamos a Tertuliano como persona más importante, más relevante, ¿vale? Este Tertuliano, para que entendamos, él era abogado y un gran conocedor del norte de África, de la zona de Túnez. Fue el primero que empezó a escribir no en griego sino en latín, y fue el que esbozó esa fórmula o esa definición de la Trinidad, ¿vale?
tres personas y una sola sustancia. Así que bueno, Tertuliano diría que fue Bernabé. Ahora, eso en cuanto a la autoría. Tercer punto, ¿qué sabemos de los lectores? ¿Qué sabemos de los receptores? Bueno, tampoco tenemos mucha información de quiénes son los que lo recibieron, pero sabemos que tuvo que ser una comunidad judía. Sabemos que habían recibido el Evangelio por parte de los apóstoles, porque en Hebreos 2:3 nos dice que los que oyeron y vieron el testimonio de Jesús directamente, es una referencia a los apóstoles, son los que habían fundado esa comunidad judía. También se nos dice que habían existido ya por un bastante tiempo, que habían pasado por cierta tribulación y cierta dificultad. Eso se nos dice en Hebreos 5:12 y ya en Hebreos 13:7 se nos dice que ya incluso algunos habían muerto y habrían muerto como mártires. Por lo tanto, es una comunidad judía fundada por los apóstoles que ya había pasado tiempo. Muchos autores apuntan que probablemente incluso fuera la iglesia, no tanto una iglesia fuera de Jerusalén, sino la propia iglesia de Jerusalén, la receptora o hacia los destinatarios hacia quienes se escribió esta carta a los hebreos, ¿de acuerdo? Así que vemos cómo el peligro es que estaban deslizándose como ese barco que suelta amarras y es llevado por la deriva, y estaban deslizándose o yéndose a la deriva y volviéndose de nuevo al judaísmo para obtener esa salvación. Ahora, el cuarto punto tiene que ver con la fecha y el lugar en el que se escribió. El lugar tampoco sabemos dónde, sabemos que los destinatarios, una comunidad judía, probablemente la de Jerusalén, con cierto tiempo. El lugar no se sabe muy bien en el que se escribió, y de la fecha lo que sí podemos saber es que fue antes de la destrucción del templo. Y en la destrucción del templo lo podemos fechar en el año 70. Fue el general Tito que primeramente sitió Jerusalén, y después la conquistaría, y ese mismo general con el tiempo llegó a ser emperador de Roma. Si esto es así, ¿por qué lo sabemos? Porque la propia evidencia interna de la carta a los hebreos se nos habla y se nos dice, por ejemplo en Hebreos 9:6 o en Hebreos 10:11 se nos dice que el templo, o por lo menos podemos inferir que el templo todavía seguía activo. Y no se nos habla de una destrucción. De hecho, si ya el templo ya hubiera sido destruido, pues seguro que el autor de los Hebreos lo hubiera tomado como la prueba ineludible, indubitable, esa prueba que certificaría que el viejo pacto, todos esos sacrificios, esos rituales, y toda esa ley ceremonial ya no tenía sentido y no tenía lugar, había quedado ya obsoleta, y que Dios mismo ya había enviado un juicio para que todo eso quedara destruido y desfasado. Así que, como se nos menciona también en Hebreos 13:23, también se nos dice y se nos menciona a Timoteo que él iría y que quiere ir a verlos juntamente con Timoteo, y vemos que es alguien muy relacionado obviamente con los apóstoles, que conocía a Timoteo, que conocía a los otros apóstoles, que quería ir a ver a esta comunidad judía, que ya había pasado tiempo, pero es antes del 70 y se menciona ahí a Timoteo, pero no a Pablo ni a nadie. Si Pablo muere para el año 67, esto nos sitúa que la carta, lo más probable es que haya sido escrita entre el año 68, 69, 67, 68, 69, justo antes de la destrucción, después de la muerte de Pablo, y muy cercana a esa destrucción. Ahora, en quinto lugar, ¿cuál es la ocasión, el propósito? ¿Cuál era la situación? ¿Qué era lo que estaba ocurriendo para que esta carta fuera necesaria? Para que Dios haya decidido inspirar al autor a escribir. Bueno, ya lo hemos dicho. En las diferentes epístolas se abordan diferentes aspectos, diferentes temas. Esto nos habla de esa inmediatez de los escritos. Es decir,
se escribían inmediatamente después de que los apóstoles se enteraban de un problema y de manera directa abordaban ciertos problemas, ciertas problemáticas, ciertas cuestiones, dificultades que estaban surgiendo en las iglesias o que las comunidades de los creyentes en aquella época estaban atravesando. Así que eso se llama de carácter inmediato, de carácter directo. Pero aquí solamente hay 2 epístolas monotemáticas en el Nuevo Testamento, que una es la de Gálatas y otra es la de Hebreos, y los 2 tratan con el mismo problema, de las iglesias, comunidades de los creyentes, nacidos de nuevo, la iglesia del Señor, que está siendo influenciada, presionada para volverse al judaísmo, para volverse a la ley, para volverse a las obras como un medio para obtener la salvación. No que niegan a Cristo como el Mesías, pero sí lo ven insuficiente, y la salvación de Cristo debe ser completada a través de nuestras obras. Entonces, lo que no negaban a Cristo, pero simplemente lo que estaban haciendo es que aparte de Cristo necesitamos nosotros obrar. En otras palabras, veían a Cristo, a la persona de Cristo y su obra como insuficiente, y por eso decían, la debemos completar nosotros con nuestras obras, la circuncisión, con cierta observancia de la ley ceremonial, de fiestas y demás, de todo lo que era la ley. Y claro, eso es una ofensa para el Señor, como diciendo, yo soy insuficiente y vosotros, los hombres, tenéis que completar. Por lo tanto, eso era una ofensa y eso era una maldición. Se estaban volviendo otra vez a la muerte y a las tinieblas y estaban desligándose de Cristo, rechazando la gracia. Y es por eso que tanto en Gálatas como a la carta a los Hebreos son monotemáticas y se centran. Ahora, ¿la diferencia cuál es? Pues que en Gálatas la comunidad era gentil, que estaba recibiendo la presión externa de un grupo judaizante que venía, en este caso de Jerusalén, para hacer que los gentiles se judaizaran. Sin embargo, la carta a los Hebreos, la comunidad no es gentil, la comunidad es judía. Y después de haber conocido al Señor, ahora estaban siendo tentados, si es la iglesia en Jerusalén, pues la presión que tendrían allí del templo, de la sociedad, de los religiosos, de todo el entorno, sería tan potente que estaban pensando seriamente en volver a abrazar el judaísmo, la ley para la salvación. Tener en cuenta otra cosa, que en la iglesia primitiva, en la vida de Pablo y de los apóstoles, la ida al templo no estaba prohibida. Pablo seguiría yendo a las sinagogas para compartir, para predicar y para convivir. Se nos dicen Hechos que ellos compartían en las casas, pero que también iban al templo, ¿no? a adorar. Así que en medio de toda esa presión y esa confusión, algunos estarían volviéndose al judaísmo y a la ley para la obtención de su salvación. Por eso el autor de la carta a los Hebreos va a mostrar que Cristo es suficiente, va a mostrar esa supremacía de Cristo como único y suficiente mediador para ese nuevo pacto y esa reconciliación con Dios, esa comunión con Dios basado en mejores promesas, ¿de acuerdo? Así que bueno, todo esto es lo que tenemos. Nos habla el sexto punto de esa supremacía y esa excelencia de Cristo. Si la carta a los Hebreos nos va a hablar de algo, es que Cristo es superior, que Cristo es mejor. Nos va a hablar de esa excelencia, de esa superioridad, de esa supremacía de Cristo, y luego lo estaremos viendo. Hemos dividido, son 13 capítulos de la carta a los Hebreos, y van a ser 13 lecciones, casi lección por capítulo. Pero vamos a ver cómo el Hijo de Dios, en este caso la persona de Cristo, es superior a los profetas, es superior a los ángeles, es superior a Adán, es superior a Moisés, es superior a Josué, es superior a ese sacerdocio, superior a Aarón y al sacerdocio levítico. Por eso está hablando a judíos bien y grandes conocedores del Antiguo Testamento y de la ley, y mostrando a Cristo superior a todos los personajes y a toda la obra y a todo el sacerdocio levítico del Antiguo Testamento. Y en toda esa superioridad también, por lo menos vamos a ver en 3 grandes momentos donde se nos van a advertir, 3 grandes advertencias para no caer en la apostasía, para no rechazar la salvación en Cristo, para no volvernos a nuestras propias obras, a nuestras propias capacidades para obedecer a Dios y por medio de nuestras obras ser merecedores
de la salvación en Cristo y olvidar que no son nuestras obras las que nos salvan, son nuestras obras las que nos condenan. Es la obra de Cristo y la vida de Cristo y su muerte en la cruz la que nos hacen merecedores y la que nos salvan, ¿de acuerdo? Es su obra y es poner nuestra fe no en nosotros ni en nuestras obras, sino poner nuestra fe y nuestra confianza en Jesús y en que lo que nosotros no somos y no pudimos hacer, Él sí lo fue y Él sí lo pudo hacer. Así que veremos también esas grandes advertencias en contra de la apostasía. Y luego veremos también para terminar, esas amonestaciones y veremos también esas exhortaciones. En medio de todo esto veremos cómo hay en 10 ocasiones a lo largo de la carta a los hebreos se nos va a exhortar, se nos va a animar, se nos va a animar para permanecer, para seguir avanzando, para perseverar, para no tirar la toalla, para seguir madurando, seguir creciendo en Cristo. Tendremos ese capítulo 11 de esos héroes de la fe, tendremos ese capítulo 12 donde se nos hablará obviamente de poner los ojos en Cristo Jesús y seguir adelante, ¿no? Y correr la carrera que el Señor ha dispuesto delante de nosotros. Se nos hablará de esa disciplina, así que constantemente se nos estará animando a entrar, como dice en Hebreos 4, confiadamente ante el trono de la gracia, porque Cristo es nuestro sumo sacerdote, por lo tanto podemos entrar delante de la presencia de Dios y encontrar ese oportuno socorro que tanto necesitamos. Encontraremos, de acuerdo, muchísimas ocasiones donde se nos está animando y se nos está exhortando a continuar. Esto sería esta introducción, este primer mensaje preciso, conciso y macizo para entender estos puntos principales. Entender la importancia que la carta a los hebreos tiene dentro del canon y tiene dentro de las escrituras. Nos va a ayudar, como hemos dicho, a entender también la autoría. Nos va a ayudar a entender también los destinatarios, nos va a ayudar quiénes fueron esos lectores, la fecha y el lugar donde se escribió, la ocasión y el propósito, y un poco lo que hemos visto, la estructura en la que se va a desarrollar, pero toda esa estructura y todo ese argumentario y esa argumentación es para demostrar una verdad. Te la he dicho al principio y con esta termino. La supremacía de Cristo como único y suficiente mediador de un nuevo pacto para tener esa nueva, renovada comunión con Dios basada en mejores promesas. Y eso lo encontramos en Cristo Jesús. Así que vamos a orar con esto en mente, con la mente de que Cristo es superior y superior a todos los hombres y a todas las obras de todos los hombres. Alguien dijo, y quería terminar también con este pensamiento y esta ilustración, ¿cómo es posible que la obra de un hombre, de un solo hombre, esa obra de 6 horas en la cruz, sea más poderosa y sea más importante, más relevante y sea superior a todas las obras y a todas las acciones de todos los hombres, de toda la humanidad a lo largo de los siglos? ¿Cómo es posible que esa obra sea más importante que el resto de las obras? Y la respuesta es muy sencilla, porque ese hombre, y me refiero al Hijo de Dios, a Cristo Jesús, ese hombre es más importante y es superior y vale más que la vida de todos los hombres que han nacido, que están viviendo actualmente o que habrán de nacer en el futuro. La vida de Jesús pesa más y es más importante que la suma de todas las vidas de todos los hombres que han existido en todas las épocas de la humanidad o que existirán en el futuro. Es por eso que su obra es mucho más importante, porque quien la hizo es superior y es mucho más importante que el resto, aun cuando lo juntásemos todos. Padre, queremos bendecirte en esta tarde, noche de estudio, dándote gracias porque Cristo, tú eres el único y suficiente mediador de un nuevo pacto.
para que podamos tener esa comunión, esa relación contigo. Y esta comunión y esta relación están basadas en mejores promesas. Ahora somos hijos. Y todo esto es porque hay un hombre, el Hijo de Dios, Jesucristo, que es superior a todos y que su obra es superior a la de todos. Superior a los ángeles, superior a los profetas, superior a los reyes, superior a los sacerdotes, a Aarón y a su linaje. Señor, te damos gracias que en el estudio de esta carta a los hebreos podamos descubrir tu supremacía, tus excelencias, tus glorias, Señor, como tú eres, como he orado y hemos dicho, superior y más elevado, Señor, por encima. No hay otro como tú, Señor. Nunca lo ha habido y nunca lo habrá. Tu nombre ha sido exaltado hasta lo sumo. Y delante de ti, y delante de tu gloria, delante de tu persona y delante de tu nombre, Señor, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que tú eres el Señor. Que nos ayudes a descubrirte como ese sumo sacerdote, que nos ayudes a descubrirte como ese mediador, ese buen mediador, perfecto, para que podamos entender que ahora nuestra comunión y nuestra relación contigo es perfecta, porque tú, Jesús, el autor de esa comunión y de ese pacto, también lo eres. En ti no hay falla, en ti no hay defecto, en ti, Señor, no hay error. Y te damos gracias porque eso nos garantiza también una relación personal contigo, perfecta, sin mancha y sin error. Y todos decimos ahí, amén, amén y amén. Si estás por allí, deja tu comentario, deja tu parecer, tu amén, y aprovecha para despedirte de todos aquellos que se han conectado. Nos vemos, seguimos unidos y conectados y nos emplazamos a la semana que viene y ya entraremos a estudiar y a aprender acerca del primer capítulo de la carta a los Hebreos. De parte mía, de Lilian y de los chicos, un abrazo para todos vosotros, la Iglesia Roquena, y para todos aquellos que nos están viendo.